Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en este día. Me gustaría compartir una palabra con ustedes brevemente y voy a estar ocupando, o mejor dicho, leyendo de Romanos capítulo número 8 y el título es ¿Cómo usted puede saber si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo o usted está siendo guiado tal vez por su carnalidad o sus deseos carnales? Así que vamos a ver si podemos hacer esto en 10 minutos, 15 minutos. Espero que sí se pueda. Dice la Biblia en el capítulo número 8 y el versículo número 1 del libro de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, lo primero que me gustaría que ustedes observen es que la Biblia dice claramente de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ponga atención en esto porque esto es muy importante. Nosotros como cristianos evangélicos bautistas enseñamos todo el tiempo una doctrina bíblica que es la doctrina de la salvación, en el sentido de que una vez que una persona es salva, siempre salva. O sea, nosotros no dudamos acerca de la realidad de la doctrina de la salvación. No obstante, yo quiero que ustedes observen que la Biblia en cierta manera condiciona esto, y es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y después califica qué significa estar en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la primera pregunta de esta noche es, ¿usted anda conforme a la carne o conforme al Espíritu? Porque si no anda conforme a la carne, si no anda conforme al Espíritu, anda conforme a la carne. Dice en el versículo número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjenme explicarle qué quieren decir estos versos anteriores. Estos versos anteriores está hablando de la realidad de que cuando estábamos bajo la ley, aunque nosotros deseábamos tal vez hacer las cosas que le agradan a Dios, no podíamos, porque nuestra carne, nuestra mente y nuestro corazón estaba siendo controlado por el diablo, estaba siendo controlado por el enemigo, porque dice la Biblia de que todas las personas que no están en Cristo todavía están siendo controladas por el príncipe de la potestad del aire. Esto no significa, ¿verdad?, que las personas están endemoniadas o algo parecido, pero sí significa de que ellos no han sido liberados de la opresión que el diablo puede ocasionar en sus vidas. Entonces es imposible que una persona que está viviendo bajo la ley o una persona que todavía no tiene una relación con Cristo pueda vivir una vida de libertad. En el versículo número 5 es donde a mí me gustaría que ustedes ya empiecen a poner tal vez más atención, porque la Biblia nos va a decir cómo usted puede identificar si una persona está en el Espíritu o está en la carne. Entonces vamos a mirar rápidamente 6 cosas que nos ayudan a identificar si una persona está en el Espíritu o está en la carne. Porque se acuerdan, la primicia está en el libro de Romanos capítulo número 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No obstante, estos que están en Cristo Jesús deben de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, en el versículo número 5 dice la Biblia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, la primera pregunta, o mejor dicho, la segunda pregunta en esta noche es: ¿en qué piensa usted? ¿Usted piensa en las cosas de la carne o piensa en las cosas del Espíritu? Si usted piensa en las cosas del Espíritu, eso significa de que usted piensa en la Biblia, usted piensa en ir a la iglesia, usted piensa en cómo discipular a alguien, usted piensa en cómo evangelizar a una persona. Ahora, si usted no está en el Espíritu, usted piensa en las cosas de la carne.
Y las cosas de la carne obviamente son: necesito ir al parque, necesito ir al mall a comprar algo, necesito más ropa, necesito más zapatos. Entonces esa es la diferencia entre de que usted piense en las cosas del Espíritu o usted piense en las cosas de la carne. El versículo número 6 dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, yo solamente estaba dando ejemplos bien sencillos de qué significaba ocuparse de las cosas de la carne, pero también el ocuparse de la carne puede significar de que usted practica un sinnúmero de cosas que no le agradan a Dios. Usted fuma, usted bebe bebidas alcohólicas, usted no tiene ningún problema con muchas cosas que le desagradan a Dios. Y dice la Biblia, no lo digo yo, en el versículo número 7, perdón, el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, algo que la Biblia deja claro es que dependiendo en qué invierto mi tiempo, si lo invierto en las cosas del Espíritu o lo invierto en las cosas de la carne, eso es lo que yo voy a cosechar. Dice que si yo me ocupo de las cosas de la carne, voy a cosechar muerte. Si me ocupo de las cosas del Espíritu, voy a cosechar vida y paz. Y el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A mí me gustaría enfatizar esto, hermano. Si usted vive siguiendo sus deseos carnales, usted no puede agradar a Dios. Es claro en la Biblia, no puedes agradar a Dios si tú vives dirigido por tus deseos carnales. Entonces, si queremos verdaderamente agradar a Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo cada vez controle más nuestra vida, nuestros deseos, todo lo que realmente Dios desea que yo vaya dejando gradualmente, que permita de una manera individual que el Espíritu Santo esté controlando mi vida. Y en el versículo número 9 dice la Biblia: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, le mencionaba al principio de que nosotros enseñamos que una persona que genuinamente ha creído en Cristo, esa persona es salva. Ahora, el capítulo número 8, versículo número 1 del libro de Romanos, califica verdaderamente qué significa estar en Cristo. Y dice que las personas que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en este verso, versículo número 9, dice la Biblia: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermano, mire, me gustaría dejar claro algo en este momento. Y es de que una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene una relación con el Señor. Una persona que no tiene nada en su vida que demuestre que ha tenido transformación, renovación, muy probablemente todavía no tiene una relación con el Señor. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros nos analicemos para poder determinar si verdaderamente ya el Espíritu Santo vive en nosotros. La Biblia dice de que si el Espíritu Santo no vive en nosotros, entonces no le pertenecemos a Él. Porque dice Efesios de que cuando creemos somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros debe de examinarse, como dice el versículo número 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y después voy a leer, hermanos, el versículo número 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces me gustaría terminar diciendo esto. Algunas veces como cristianos nosotros todavía hacemos cosas que le desagradan a Dios. No obstante, el apóstol nos da una advertencia, y es de que si ustedes, dice el apóstol, número 1, no tienen nada que demuestre de que ustedes han creído en Cristo, muy posiblemente todavía no han creído en Cristo con genuinidad y honestidad, y necesitamos entonces arrepentirnos. Ahora, si la persona que supuestamente dice que ha creído en Cristo no puede demostrar con acciones prácticas que verdaderamente Cristo vive en él, entonces dice la Biblia que el resultado es que usted lamentablemente va a tener que morir.
Y cuando habla la Biblia de morir se refiere a la condenación eterna. Es bueno entenderlo. No está hablando simplemente de la muerte natural, está hablando de la muerte física y la condenación eterna en el infierno. Entonces, para concluir, mi pregunta en esta noche es la siguiente. ¿Vive usted de acuerdo al Espíritu y obedece al Espíritu? ¿Es guiado por el Espíritu o es guiado por su propia carne? Si insistimos en ser guiados por la carne, lo que eso significa es que usted no tiene una relación con el Señor todavía. ¿Y qué puede hacer? Bueno, arrepiéntase, pídale al Señor de que le ayude a partir de este momento a vivir una vida agradable delante de Él, y que el capítulo número 8 y el versículo número 1 del libro de Romanos se convierta en una realidad en su vida, que dice la palabra del Señor, de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios le bendiga. Espero de que esta breve explicación le haya ayudado de alguna manera, y si tiene alguna pregunta, pues la puede hacer. Me pueden contactar por este medio. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.